¿Qué tal? Bienvenidos a Verdad Plural. Nuestra Constitución Política de Colombia le permite a todos los ciudadanos, sin excepción alguna, el derecho a elegir y ser elegido. Así está plasmado en nuestra Carta Magna, en el artículo 40, que señala que todos los ciudadanos pueden participar en la conformación, en el ejercicio y en el control del poder político. Sin embargo, este precepto, para algunos, ha degenerado en gobernaciones y en corporaciones en cabeza de algunas personas que no están suficientemente calificadas. Esto ha llevado a pensar a varias personas en que debe haber una exigencia mínima para aquellas personas que deseen aspirar a la presidencia de la República, al Congreso de la República como representante o como senador, como alcalde de una ciudad, como gobernador de un departamento, como un concejal municipal, como un diputado de una asamblea departamental y como un edil de una junta administradora local. Ese es nuestro tema de hoy, en Verdad Plural. ¿Cree usted que debe haber una exigencia mínima para aquellas personas que deseen ser elegidas en cargos públicos, en cargos de elección popular? Para ello, hemos invitado hoy al diputado conservador de la Asamblea Departamental de Antioquia, Carlos Ríos. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo, también es especialista en Derecho Civil y de es especialista en Responsabilidad Civil y del Estado, y con una maestría en Estudios Políticos. Diputado, es que como tiene tantos cargos, tantos cartones, me confundí. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Mabel. Un saludo especial para ti, para los televidentes y para un amigo que ha aprendido a respetar, a valorar y admirar mucho en este periodo en la Asamblea, el doctor Hernán Torres. Hoy nos toca en esquinas opuestas, pero espero que sea gratificante para la gente escuchar y que igual alimente lo que debe ser el escenario de la política en el presente y en el futuro. Como usted lo ha dicho, también nos acompaña hoy en Verdad Plural en este interesantísimo tema el diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, diputado liberal Hernán Torres. Se dice que es uno de los hombres que quizás conoce más en Colombia del régimen municipal. Ley 134 de 1996, que fue modificada por la 1551 de 2012. Ley 136. Doctor Hernán Torres, bienvenido a Verdad Plural. Bueno, muy buenas noches, Mabel, a mi gran amigo Carlos Ríos, a toda la comunidad que nos escucha. Sí, aquí vengo a decir una verdad plural, desde el punto de vista de lo que yo pienso sobre esos cargos de elección popular y la exigencia de calidades académicas o profesionales para desempeñar los cargos. Aquí nos veremos, aquí estamos cara a cara a ver qué hacemos. Claro que sí, aquí siempre hemos dicho, y como se llama nuestro programa, la verdad no es absoluta, no hay una sola verdad, la verdad es plural. Comencemos con el doctor Carlos Ríos. Y esta pregunta es para los dos, pero que nos la comience a responder el doctor Carlos Ríos. ¿Quién debe gobernar? A ver, yo siento que debe gobernar aquella persona que esté desprovista de pasiones, pero que efectivamente se haya formado para ello. O sea, para cada uno de los escenarios de la vida debemos estar preparados. Cuando vamos a contraer matrimonio nos hacen un cursillo de preparación. Cuando vamos a desarrollar cualquier actividad de la vida debemos tener unas calidades y unas cualidades que nos permitan efectivamente desarrollar ese ejercicio profesional o personal. Yo diría, lo único que no le enseñan a uno en la vida es a vivir, y tomar decisiones siempre será complejo, y en esa formación del ser humano, pues lastimosamente hay un dicho de que esas verdades de perogrullo, de que la malicia indígena o de que el conocimiento que se adquiere desde la experiencia, pero yo creo que el verdadero conocimiento se tiene cuando uno va a la academia, se forma y además tiene la posibilidad del ejercicio. O sea, la teoría sola no es suficiente, pero tampoco lo es el ejercicio sin tener la capacidad. La combinación perfecta de formación y práctica. Pongo un ejemplo, yo trabajé por muchos años en una institución en la Cámara de Comercio de la Urrasur, y yo admiraba a muchos de los que hacían un papel en el día a día y lo hacían muy bien hecho, pero cuando fui a la universidad estudié y comprendí el por qué y el para qué se hacía ejercicio, entendí que ellos específicamente lo hacían porque era mecánico, pero no comprendían ni el por qué ni para qué. Cuando uno va a la universidad y se forma, entonces entiende el por qué y el para qué desarrolla esa actividad.
Doctor Hernán Torres, la misma pregunta para usted. ¿Quién debe gobernar? Yo pienso que quien debe gobernar es un líder y quien debe administrar es un científico. Yo considero que una cosa es gobernar y otra cosa es administrar. Y en Colombia, desde los griegos, porque esa es la teoría que acoge la Corte y la misma Constitución Política del 91, es esa diferencia entre gobernar y administrar. Por eso el ordenamiento jurídico colombiano está, para los que no son alcaldes, no son gobernadores, no son presidentes, todos tienen que tener requisitos académicos y profesionales, menos quien gobierna. Pero los que administran sí. Yo, en mi concepto, diferencio muy claro entre lo que es gobernar y administrar. Cuéntenos aquí, a nosotros, al doctor Carlos Ríos y por supuesto a todos los televidentes de Teleantioquia, pues cuál es esa diferencia entre gobernar y administrar, porque uno consideraría, doctor Carlos Ríos, que quien gobierna debe administrar. Claro, no, y es claro, pero cuando el ejercicio democrático no puede exigir una capacidad administrativa para gobernar, para dirigir y para coordinar. Lo que sí exige la administración es que quien ejecute las políticas, porque quien gobierna establece las políticas. Mire, una política de Estado no requiere un ejercicio académico, requiere conocer el Estado y saber las necesidades y las problemáticas de la comunidad. Pero el ministro, quien va a ejecutar las políticas, porque la misma Constitución Política lo exige, el artículo 108 de la Constitución Política dice que cada ministro establece la política de Estado bajo la directriz del presidente de la República, que es quien no tiene en la Constitución Política requisitos, más y el ministro. Pero debería tener ahí la formación. Yo considero que se deben combinar las dos cosas y por eso el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. O sea, tiene unas funciones de dirección, pero también tiene unas funciones de coordinación. Y cuando usted está desarrollando una actividad de estas de responsabilidad, necesariamente debe tener los dos componentes. Y miren, Mabel, hoy muchos de nuestros alcaldes, muchos de nuestros concejales, muchos gobernadores se ven en líos precisamente, ¿sabe por qué? Porque no están comprendiendo el ejercicio y las exigencias de lo público y confían en quien les coloca el documento al lado y que ellos le entregan la confianza. Pero ese fue lo que tuvo un pésimo asesor y un pésimo consejo de gobierno. Claro, pero de todas maneras yo tengo mínimamente que tener la capacidad de comprensión de los actos administrativos que estoy desarrollando. Miren, yo tengo un ejemplo que siempre cuestioné y no entré a calificar a la persona, sino a quien le entregaron y le delegaron la responsabilidad, y fue el caso del lustrabotas que eligieron para ser concejal de Bogotá. Esa no es una forma de protestar. Yo no puedo protestar entregándole las decisiones importantes de lo que a mí me ocupa, que es lo público, a quien no está formado para comprender ese ejercicio. Y todos sabemos que fue una experiencia nefasta para la ciudad de Bogotá cuando le entregaron esa responsabilidad a un señor. Él era uno de una corporación, pero creo que sus actuaciones siempre les dijeron, y el hombre era un hombre hasta bien intencionado, pensaría uno, pero no tenía los elementos que le dieran esa posibilidad de tomar las mejores decisiones para la ciudad. No tenía conocimiento porque muchas veces, perdón, doctor Hernán, un gobernante que no tenga el conocimiento le exige a su grupo de trabajo que tiene que cometer alguna ilegalidad, pero el gobernante no sabe que está exigiendo una ilegalidad, pero como su grupo de trabajo se debe a él, subordinados de pronto le temen, cometen la ilegalidad, doctor Hernán. Sí, lo que pero pasa la respuesta, es que téngamela ahí la respuesta, me la da después de comerciales. Bueno. Ya regresamos. Continuamos en Verdad Plural. Estamos hablando sobre una inquietud que surge. ¿Se le debe exigir a las personas que aspiran a ejercer un cargo público un mínimo de formación profesional? Antes de salir a comerciales, el doctor Hernán Torres ya iba a decir por qué este requisito no se puede exigir. Doctor Hernán. Mi amigo Carlos ya me dio muy duro. Yo sabía que me iba a dar muy duro al principio porque lo conozco y sé de sus dotes y sus capacidades para argumentar y lo hizo muy bien, y verdad que felicitaciones, Carlos. Pero hay una cosa una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser, ¿cierto? Hoy en Colombia, el constituyente del 91 habló del principio griego que mencionaba ahora, de la democracia directa y de la elección directa de ciertos funcionarios. Del artículo 160 de la Constitución Política, ¿qué está planteando? Se elige directamente alcaldes, gobernadores,
concejales, diputados, presidente y Congreso de la República. Y ese artículo 40 que decías ahora muy bien, Mabel, es un derecho fundamental, porque es el artículo 40 que está ubicado en los derechos fundamentales. Y el Código Electoral vigente, que aunque es del 86, en el artículo primero está hablando de la capacidad electoral, y el único requisito que exige es para ser elegido, es ser ciudadano. Y el artículo 99 también de la Constitución Política, el único requisito que exige es ser ciudadano. Por lo tanto, hoy, a un cargo de elección popular, hoy jurídicamente hablando y desde el ser, no desde el deber ser, en el ser no podemos exigirle ninguna ley. En Colombia puede exigirle requisito alguno en cuanto a las capacidades académicas y profesionales. Esa democracia directa se refleja, y la Corte lo ha dicho muy claro, en esa posibilidad como derecho fundamental de elegir y ser elegido. Y el Código Electoral, que aunque es del 86, como decía ahora, está vigente. Por lo tanto, en un tinto yo le daría la mano a Carlos, estamos de acuerdo, y a ti, Mabel, creo que también te veo como una tendencia de que sí, pero en el deber ser, en lo que planteó el constituyente en el 91 y lo que ha hecho la Corte Constitucional, puede ser alcalde de este país, y así lo es. ¿Sí? Yo recuerdo que en Fredonia, creo que en el periodo pasado, el que era sastre pasó a ser el alcalde, y y el que es tendero pasa a ser alcalde y concejal. Y tú sabes que yo tengo la clínica de los concejales hace mucho tiempo, sí, y me doy cuenta, y me doy cuenta de las grandes falencias que hay. Y lo que planteaba Carlos es muy real, pero en el deber ser, en Colombia no hay requisitos profesionales. Entonces, como no hay unos requisitos, porque estos son derechos fundamentales. Es el ciudadano el que los pone. Claro, ahí voy yo. Entonces nosotros, los ciudadanos, los que elegimos, sí podemos entonces analizar, mirar las hojas de vida de quienes nosotros consideramos que son los más idóneos, los más calificados para ejercer estos cargos públicos. Hay dos temas, Mabel, y yo quiero hacer una claridad. Primero, no puedo dejar de referirme al exalcalde de Fredonia, quien a mi juicio una excelente alcaldía hizo, un hombre gestionador como el que más. Muy bueno. Y lógicamente hay unos liderazgos naturales que las personas ejercemos, pero muchos de quienes tienen un liderazgo natural y consideran que por eso solo pueden llegar a un cargo de elección popular y se encuentran con que es una total desdicha y que se convierte en un total fracaso, porque no tienen los elementos, por ejemplo, en el caso de un consejo municipal, para leer un plan de desarrollo, para ajustarlo, para hacerle el seguimiento, para mirar un plan financiero, un plan de desempeño fiscal, y esto requiere de efectivamente tener una formación, una preparación. Entonces, pienso que hoy estamos en mora de que los alcaldes, por ejemplo, mínimamente fueran o profesionales en cualquier área, y tecnólogos en administración pública, o buscarse la manera, porque es que aquí con un diplomado de la SAP de 2 o 3 días consideran que ya se adquieren las competencias para lo público, y créanme, una cosa es que sean muy bien intencionados los alcaldes, pero no hay semana que no escuchemos que un alcalde está en líos jurídicos. Carlos, yo estoy seguro que la gran mayoría de los son hombres muy bien intencionados, pero que no tienen la formación y no son capaces de analizar esas decisiones que están tomando y luego resultan en líos jurídicos, porque creen que van a administrar ese ejercicio público, ese municipio, o van a desarrollar ejercicio como se administra la finca o la casa o el negocio, y resulta que la ley colombiana hoy precisamente es más exigente en el ejercicio de lo público y hay un seguimiento mayor, y usted lo sabe, Mabel, hoy que está al frente de una entidad como esta, que el grado de exigencia por todas las entidades de control es grande, por quienes hacemos el control. Usted tiene una asamblea que le hace un efectivo y ejercicio control, y que cuando usted va por allá le leen y revisan cada una de sus actuaciones, porque hay una formación grande, Carlos, hoy en la Asamblea Departamental. Espérame un segundo, Carlos, ahí, pero mira que aquí hay un gran responsable, es el mismo Estado. O sea, la ley se encargó, ¿cierto? La ley 909 y el decreto ley 185 del 2015 se encargó de determinar los requisitos para los cargos públicos diferentes a los de elección popular, ¿cierto? Sí, nadie en Colombia nadie que sea el Consejo de Gobierno, o sea secretario de despacho, gerente, no puede tener requisitos. Ellos sí los tienen que tener. Pero aquí hay un gran responsable y es el Estado. Mabel, Carlos y comunidad, hay 15 normas de carácter legal que le ordenan al Estado capacitar, formar, informar a los servidores públicos de elección popular.
Es más, es requisito para la posesión de ser del alcalde hacer un curso con la SAP, ¿cierto? Pero aquí van a Bogotá, se van un día para Bogotá, ¿cierto? Entonces, y la norma habla de cursos permanentes y el Estado no ha querido asumir la gran responsabilidad de capacitar y formar a los servidores públicos. Aquí hay un gran responsable que es el mismo Estado. Hay un fondo de concurrencia, Carlos, usted lo sabe muy bien, creado desde el 2012 con la ley 1551, y no ha querido el presidente de la República reglamentar ese fondo. Entonces no han podido la SAP empezar a capacitar gratuitamente a los alcaldes y a los concejales y a otros servidores públicos. Inclusive habla hasta de las acciones comunales. Entonces, el Estado aquí ha sido irresponsable en ese sentido, el Estado central, digo yo, y hay normatividad. Insisto, en el deber ser, yo podría sentarme a tomar un título con Carlos y decirle, claro, y contigo, Mabel, también, y con los que están de acuerdo con Carlos, y creo que son la mayoría. Yo no sé, Carlos, si va a quedar popular después de este programa o no, pero ese es el tema. Yo por eso hago una defensa del deber ser y la hago de los ordenamientos jurídicos. No, la verdad, pero, Hernán, mire. doctor Carlos, espéreme ahí. Sí. Otra vez tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Ustedes muy pendientes de este tema tan interesante que nos compete a todos los colombianos. Ya regresamos. En Verdad Plural. Hoy hemos invitado a los diputados de la Asamblea Departamental de Antioquia, Hernán Torres y Carlos Ríos. Doctor Carlos Ríos, en Colombia, ¿quién debe gobernar? ¿El mejor, el más sabio, el más ético, el de mayor formación académica? Yo creo que deben gobernar los virtuosos, los que estén desprovistos de intereses distintos al bien común y a servir. Pero para ello yo también tengo que revisarme de qué soy capaz. Cuando a ti te extendieron la invitación, Mabel, para gerenciar a Teleantioquia, tú revisaste y miraste qué competencias tenías. Y creo que lo vienes haciendo con lujo de detalles. Hay personas dentro de la administración pública que no se han formado, entonces difícilmente van a lograr los resultados que se esperan. Y mira, hay liderazgos naturales, y yo que camino por pueblos y veredas, me encuentro unos líderes extraordinarios, pero estoy seguro que lo hacen mejor como líder de la acción comunal, que si en un momento determinado se fueran a un consejo municipal, irían por el camino equivocado, porque perderían su esencia, que es ese liderazgo natural, y se convertirían en una persona que simplemente está yendo a un consejo a escuchar lo que no entiende, y tal vez a participar de decisiones que no son. Y valga la pena recordar a mi papá fue concejal del municipio y mi papá tal vez tuvo tercero o quinto de primaria, y él me decía, Carlos, es que es que ser concejal es muy fácil. Él me decía, ser concejal muy fácil, eso es ir y decir apruebo. Y él decía que yo era muy mal político porque yo siempre estaba desde la academia, pero siempre desde la confrontación de las ideas, desde la confrontación y él me decía que yo era muy mal político, y él se sorprendería si estuviera vivo de que yo hubiera llegado a ser diputado de Antioquia, porque del municipio de Tarso. Sí. Y él decía que en realidad, de verdad, ser concejal era muy fácil porque era decir apruebo. Yo creo que hoy, cuando ha evolucionado la administración pública, cuando los escenarios son cada día más exigentes, necesariamente entonces se requiere unos componentes adicionales, y hay que tener los elementos que le permitan a uno efectivamente hacer ese buen ejercicio de lo público. Entonces yo estoy seguro que el día que los virtuosos, los honestos, los que están desprovistos de buscar intereses personales y que vayan a construir realmente sociedad más justa y más equitativa, son quienes van a estar en lo público. Y quiero decir algo, aquí no había hasta hace rato ninguna institución de educación superior que formara políticos. Hoy en solo Antioquia tenemos 6 facultades que ofrecen el programa de política, y yo estoy seguro que en unos 10 años, y espero no equivocarme, en política va a estar quien realmente tenga la formación y tenga la vocación de servir. Quienes buscan lo público para valerse de ello para otros intereses mezquinos, yo creo que no van a permanecer en política. ¿Usted no está en alguna de esas facultades que están dictando estos cursos, doctor Hernán? ¿Usted que es tan preparado y tan formado y que sabe tanto de lo político? Yo estoy trabajando, yo tengo una clínica. La clínica del concejal. Que estoy trabajando para eso. De verdad que yo tengo una frase, y es que quien tiene información tiene conciencia, más información, más conciencia. Y entre la información y la conciencia está la ética.
Yo pienso que el que gobierne con ética, me celebro lo que dice Carlos, y ahí nos tomamos el tintico ahí, los virtuosos, pero con ética. Yo digo que cuando se gobierna con ética, ¿para qué Contraloría, para qué Procuraduría, para qué Veeduría, para qué mi tía? Con la ética yo creo que... Pero es que la ética es muy importante, sí, pero a veces usted cree que está actuando con ética, pero está haciendo las cosas ilegales. Por eso lo digo, información, conciencia, y en la mitad la ética, ¿cierto? Y a más información, más conciencia. Creo que ese es el gobernante. A lo Tagore, investigar, dudar de lo investigado e indagando. Yo creo que ese, o sea, no es que hable del científico, no. Está hablando de ese hombre serio, cordial y ameno como el virtuoso, pero que está informándose, creando conciencia y en la mitad la ética. Como un faro que orienta todo lo que mi información y mi conciencia. Ese es el gobernante. Carlos, ¿qué tiene para decirle al doctor Hernán? Yo sigo pensando, o sea, es claro y uno invita ¿a qué? A que el Estado mismo estructure la manera de que efectivamente aquellas personas que se han formado en liderazgo hoy, tenemos una democracia que es participativa y que tiene unos límites. Yo tengo que contar como anécdota, en el municipio de Tarso precisamente en un momento hicimos ejercicio del artículo 3 de la Constitución que habla del ejercicio directo de la soberanía ante una crisis institucional, y hoy el municipio es viable gracias a ese proceso ciudadano que se vivió. Pero lo que también es cierto es que en democracias que han avanzado, uno ve por ejemplo en Europa, en el mismo España, usted habla con un enfermero y tiene muy claro por qué pertenece a un partido político y le aporta de partido político y tiene las convicciones de las ideas. Vemos como en los Estados Unidos hay unos cambios de gobierno republicano a demócrata y efectivamente de demócrata a republicano, y efectivamente hay unas políticas de Estado que se mueven y que arrancan una dinámica distinta. Lastimosamente acá nos quedamos en el liderazgo y hoy la filosofía y las convicciones se han ido perdiendo un poco. Entonces eso es lo que distorsiona de alguna manera también esa formación. Hoy es difícil en el ejercicio verificar cuál es la diferencia entre liberal, conservador o de la U o del centro, del polo. Difícilmente uno encuentra unas políticas específicas que determinen. Si nos devolvemos en Antioquia, hace tal vez unos 20 años era muy marcado mirar una política conservadora liberal, hoy no. Entonces de ahí que sea necesario efectivamente recuperar esto, y además a quien uno le entrega la posibilidad de la toma de las decisiones tiene que estar formado para ello. Ustedes no nombrarían en la junta directiva de su empresa a una persona que no está formada para ello, y ese es el llamado que yo le hago a los ciudadanos, que efectivamente cada uno potenciemos esos liderazgos, nos formemos y aceptemos solo aquellos retos, aquellas posibilidades que nos digan que tenemos la capacidad para hacerlo, y nosotros podemos ser útiles a la sociedad, no necesariamente en un escenario, por ejemplo, como lo hacemos Mustillo y Hernán en la academia. Creo que le hacemos un gran servicio a la sociedad. Doctor Carlos Ríos, doctor Hernán Torres, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento que tienen ustedes sobre este tema que es tan importante. Ahora que ya nos encontramos, podemos decir, en un periodo preelectoral, porque recordemos que el próximo año, en el mes de marzo, estaremos eligiendo a congresistas, senadores y representantes a la Cámara, y en junio estaremos eligiendo el nuevo presidente y vicepresidente de la República. A ustedes muchísimas gracias por estar ahí en la sintonía de Verdad Plural. Los dejamos con la mejor programación, la programación de Teleantioquia, TV en Grande.